Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer para Se dice Libertad estar apoyando a la organización Giroscopio en este ciclo de conferencias en el cual estamos compartiendo y reflexionando sobre lo que significa el tema de la migración para los venezolanos y especialmente para profesores universitarios que han tenido que salir del país en busca de nuevas oportunidades. Este ciclo denominado Migración, aproximaciones del caso venezolano, es una alianza entre SEDICE y Giroscopio, y para nosotros de verdad es un gusto poder compartir con estos profesores tan maravillosos que regresarán pronto al país. Claro que sí. Para iniciar esta conferencia del día de hoy, que la llevará adelante el profesor Gabriel Morales Ordogoiti, le paso la palabra al profesor José Luis Ventura, quien va a presentar esta charla, y al profesor. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Vale, gracias, Rocío. Bueno, hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este coloquio virtual titulado Migración, una perspectiva, una aproximación a partir del caso venezolano. Bueno, para Giroscopio es un gran honor compartir esta actividad con SEDICE Libertad. Creo que de aquí van a salir cosas muy buenas. Giroscopio se está tomando esto con calma. Este sencillamente es el evento de inicio. Creo que vienen cosas buenas y positivas. Seguramente ya para principios de año vamos a poder presentarlas con mayor rigor. Pero creo que vienen cosas buenas, sobre todo con proyectos de investigación y con unos cursos que están sonando muy, muy buenos. El día de hoy nos acompaña el profesor Gabriel Morales Ordogoiti. Gabriel es licenciado en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela, ha hecho sus estudios doctorales también en la Universidad Central, más concretamente en FACES. Él ganó su concurso de oposición en la Escuela de Filosofía como profesor a tiempo completo, y ahí desempeñó su carrera docente, e incluso fue jefe del Departamento de Filosofía de la Praxis. También estuvo a cargo de la revista Apunte Filosófico, de la que fue director. Ha sido investigador, consultor, coach, tutor, editor. En fin, es un articulista que ha escrito sobre diferentes temas filosóficos y políticos. Es coautor de varios libros, entre ellos La Suite Hobbesiana, que es un libro que ganó el Premio Bienal del Texto Universitario en la edición 2011 de APUC, ¿no? Es también miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía y bueno, y los que lo conocemos sabemos que es una persona bastante talentosa y que se ha dedicado desde hace mucho tiempo al tema de la filosofía política y en concreto al tema del poder, ¿no? Así que, Gabriel, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, José Luis, por esa introducción. Muchas gracias de nuevo a SEDICE por hacer esto realidad y acompañarnos y ayudarnos también en estas jornadas de este coloquio tan importante para nosotros en el nacimiento de Giroscopio. Yo les quiero hoy, les tengo una presentación que trataré de hacer lo más corta posible, pero voy a tratar de compartir pantalla, para explicar el origen del término, ¿sí? Nosotros hicimos una investigación que vamos a narrar y queremos comenzarla la llamamos Corsi Ricorsi, y queremos comenzarla con este pequeño relato. Se trata de la lata de café que fue a Venezuela en 1954 y regresó a España en el año 2016. En 1954, como lo pueden ver, Juan y su marido Esteban parten de La Palma de Mallorca a Caracas. Justo ese año se hicieron bisabuelos. Juana se trajo su vieja lata de café. El ciclo migratorio se inicia en 1949, cuando las 5 hijas de Juana parten desde Mallorca a Venezuela con sus esposos e hijos, los nietos de Juana. La segunda generación emigra con la tercera a Venezuela y se traen a la primera. Una vez establecida, se traen a Juana y a Esteban, quienes vivieron hasta su muerte en Caracas. En 2021 solo sobrevive Catalina, con 101 años, en Barquisimeto, con la hija y el yerno, quienes la cuidan. El retorno a España comienza en el año 2006 con la 5ª generación, que ala su generación, y a la 4ª generación, que una vez establecida generan el retorno de la tercera, que había nacido en España. Es decir,
a sus abuelos. Son los jóvenes, los primeros tataranietos, quienes comienzan el retorno para estudiar en España y Estados Unidos, pero con planes de establecerse en Europa. Ellos motivan a los bisnietos, es decir, a sus padres y tíos, para que vuelvan a España, quienes a su vez establecidos halagan a los nietos, es decir, a los abuelos. Quedan en Venezuela algunos de la cuarta y tercera generación que se cuidan entre sí, pero con casi toda su descendencia en España. Algunos en Estados Unidos. Quienes pueden viajan algunas veces a España a visitar a sus parientes. Venezuela ya no es el lugar del reencuentro. Llega de vuelta a la lata de Café España en 2016. La bisnieta de Juana retorna en 2014 a España. Se les escapa en enero a los hijos en el 2015 a Venezuela, pero regresa en 2016 con 78 años y fallece en 2017. Valiente guerrera, nacida en una noche de bombardeo aéreo sobre Barcelona. El doble destierro. Esta es la historia de las tantas que pudimos recopilar en un estudio que les voy a narrar y que luego volveremos a comentarles sobre este desenlace. Un segundito. La ley de memoria histórica. A finales de 2008 fui invitado a participar en la realización de una investigación que abarcaba toda la América hispana. El objetivo, realizar un estudio en 2009 acerca de las expectativas de retorno de los nietos de los emigrados del exilio que produjo la Guerra Civil Española. A propósito de la aplicación de esa nueva ley de memoria histórica vigente a partir del 28 de diciembre de ese año, que ofrecía la nacionalidad española a los descendientes en tercera generación como compensación por el sacrificio de sus abuelos obligados a salir de España por motivos políticos y o económicos. Menuda tarea aceptamos. Conocer las expectativas de un posible retorno de unos nietos que no estaban en los registros del consulado español, es decir, que no existían legalmente como descendientes de españoles. En primer lugar, decidimos salir a buscar y conocer el objeto de estudio de la investigación mediante el uso de diversas metodologías de aproximación. Necesitábamos saber quiénes eran y dónde estaban esos descendientes sin papeles españoles a quienes la ley dotaría de nacionalidad española, para luego indagar sobre si teniendo un pasaporte español, ellos volverían a España. En una primera fase descubrimos que una gran proporción de ciudadanos venezolanos de origen español, a pesar de los anuncios que habían realizado las autoridades, desconocían la existencia y la promesa de la ley que les ofrecía la nacionalidad. También que para lograrlo debían demostrar su línea ascendente con sus abuelos, muchos de los cuales por diversos motivos dejaron de ser españoles, o sus compadres que nacidos o no en el territorio venezolano tampoco se interesaron en obtenerla. Muchos otros habían perdido contacto familiar o desconocían el vínculo filial, salvo por algún comentario o información de origen nacional español de un abuelo a quien no conoció. Pues con ello en mente nos propusimos metodológicamente varias tareas. En primer lugar, realizar un estudio documental y estadístico sobre la marcha del proceso de la aplicación de la ley de nietos en Hispanoamérica, que nos pudiese permitir una coherencia documental para una valoración comparada de lo que aquí en el país sucedía. En segundo lugar, realizar el estudio sobre la presencia e influencia de inmigrantes en la conformación social venezolana desde el siglo XIX, pero fundamentalmente en el siglo XX, en el periodo solicitado para el estudio. Nos dedicamos a conocer en profundidad nuestro objeto de estudio como actores sociales, ciudadanos venezolanos de origen hispano, cultural y étnicamente definidos, con o sin doble nacionalidad, dentro de una tipología compleja, como venezolanos biculturales, binacionales, nacional europeos. Nos propusimos encontrarlos en su socialidad, en sus organizaciones y presencia en el tejido social venezolano, con su diferencia específica como binacionales. Partimos del marco conceptual desarrollado por el sociólogo venezolano Enrique González Ordosgoiti de la Universidad Central de Venezuela, desde su conocido artículo titulado "En Venezuela todos somos minoría". En tercer lugar, decidimos realizar una serie de entrevistas a importantes líderes de la comunidad hispano-venezolana y a funcionarios del alto nivel de los consulados
para obtener los datos estadísticos, ver la marcha del proceso y evidentemente seguir los resultados de la aplicación de la ley. Un paso ineludible tanto para preparar los cuestionarios de las entrevistas como para conocer a quienes debíamos entrevistar. En cuarto lugar, construir los biogramas mediante el uso de la técnica del árbol genealógico en adolescentes estudiantes de bachillerato con el fin de conocer su origen filial y origen y etnicidad de las dos generaciones anteriores, completada con estudios previos ya realizados durante 3 años de forma consecutiva, con el fin de dar cuenta de la nueva etnicidad venezolana con motivo de las distintas migraciones hacia nuestro país. Esto con el fin de construir tipos referenciales para definir a nuestro objeto de estudio, apoyado en las metodologías combinadas que había desarrollado la socióloga venezolana Dina Guitián Pedrosa, también profesora de la Universidad Central de Venezuela, a propósito de su proyecto, no culminado por su pronto fallecimiento, de la creación del mapa étnico de la ciudad de Caracas. En quinto lugar, construimos tanto los relatos como las historias de vida mediante el método de la entrevista en profundidad, con base en una selección realizada al azar con ciudadanos venezolanos de origen hispano de distintas regiones autónomas de España, con énfasis en la comunidad gallega y canaria por su número, pero extendida a otros informantes de otras comunidades autónomas para profundizar si lo que encontraríamos en los relatos era algo particularmente gallego, canario, valenciano, generalizado de toda la comunidad binacional. En sexto lugar, consultamos las cifras y las estadísticas para conocer a los posibles emigrantes en el periodo comprendido, a los emigrantes comprendidos entre el 2002 y el 2008. Escogimos esta metodología de investigación cualitativa porque pensamos, junto con Daniel Berthaud, que la sociología es una práctica social y no una práctica meramente intelectual. Su estatuto radica en que tiene que ver con las instituciones, la cultura, formas de vida social, relaciones sociales, es decir, con la textura real de la vida social tal como la gente la vive. Ahora bien, tampoco dejamos callados de los números, como ya explicamos, siempre tan necesarios y útiles que si lo interpretamos bien, podemos hacer que nos ayuden a formular las hipótesis e interrogantes necesarias para la indagación, porque dicen muchas cosas interesantes y decisivas. Dejamos que hablaran quienes gentil y voluntariamente se ofrecieron para contar sus historias personales y familiares, quienes dispusieron de su valioso tiempo y abrieron sus corazones para contarles a otros partes importantes y muy íntimas de sus vidas, con el fin de que esos otros se informen, conozcan, entiendan y reflexionen sobre los procesos históricos, sociales, socioeconómicos, socioestructurales y sociosimbólicos complejos que nuestros interlocutores han vivido en los lugares y tiempos que el azar y por la fortuna de la vida les había correspondido vivir. Voy a mencionar las primeras cifras de lo que pensaba ser el retorno. En aquel momento, en el caso de Venezuela, la cifra de españoles llegaba a 123.149 ciudadanos registrados por la Secretaría de Estado de Inmigración e Inmigración. Una cifra diferente de las fuentes del Consulado de España, que daban entre 180 y 190.000 ciudadanos españoles en Venezuela, aunque redondeada regularmente en 200.000 residentes españoles. Al revisar la cifra de total de inscritos en el censo electoral de residentes ausentes, CERA, hasta el año 2008 observamos que alcanzaba llegar a 118.000 ciudadanos registrados ese año. Ahora bien, el tema de los emigrantes españoles que han retornado a España desde Venezuela. Tomamos un periodo de 7 años consecutivos para intentar medir la tendencia de la migración de retorno e intentar aproximarnos a una explicación de la tendencia que observamos. Sin embargo, tuvimos que incorporar un punto de referencia en el tiempo muy importante que ubicamos en 1998. En ese año finaliza un periodo social y político en Venezuela y se da comienzo a otro totalmente inédito, otro proceso que indudablemente ha marcado las pautas y cambios de conducta de gran significación en la sociedad venezolana. Por otra parte, lo hicimos también con base en el criterio utilizado por la Secretaría de Estado de Migración del Estado español, que consideró que el proceso migratorio de retorno había ido creciendo cada año hasta 1997. Cuando acumularon 27.447 retornados a España en total y cuyos análisis señalaban que luego comenzó una disminución en la cifra que obviamente nos propusimos buscar.
estos emigrantes españoles que han retornado a España desde Venezuela nos hizo tomar un periodo de 7 años consecutivos para intentar medir la tendencia de la migración de retorno e intentar aproximarnos a una explicación de la tendencia que observamos. Sin embargo, tuvimos que incorporar el punto de referencia mencionado del año 98. Y por otra parte, lo hicimos también con base en el criterio utilizado por esta migración, como ya le he mencionado. En este momento quisiera compartir pantalla de nuevo. Para poder, déjeme que voy a mover la pantalla para compartirla. Quisiera compartir pantalla de nuevo para mostrarle estas cifras preliminares de 2008. ¿Qué sucedía en 2008? Hasta el año 1997, en los años previos a 97, hubo un retorno de 27.447 en un movimiento que siempre de ida y de venida, pero marcaba una tendencia en aquel tiempo que ya comenzaba, como lo vamos a ver más adelante, de un sector de españoles que comenzaba a vivir en España y comenzaba a vivir en Venezuela. Mantenía actividades y familia en Venezuela y mantenía también en España otro tipo de actividades. Y aquí ven los números que no los voy a mencionar porque lo están viendo, pero fueron en ese periodo los que retornaron, el periodo pues, que me lleva al estudio, 34.000, un poco más de 34.000 españoles. Pero una de las cosas que más notamos en ese punto fue la distribución poblacional. Cuando vemos esta distribución poblacional en aquel tiempo, cuando la vimos, nos dimos cuenta que retornaban familias. Algunos pioneros se devolvían primero, pero el retorno era bastante parejo en relación a la cantidad de personas, como lo vemos en la distribución por rango etario aquí en este cuadro. Esto nos indica a nosotros algunas cosas, pero nos llamó la atención porque podíamos nosotros continuar en nuestra investigación. Las cifras definitivas que todavía no estaban planteadas oscilaban según las fuentes del Consulado de España entre los 20 y 40.000 inscritos al final de la ley. Esta ley establecía que los futuros beneficiarios de la aplicación de la ley serían los solicitantes hijos de padre o madre que hubiesen sido originariamente españoles y los solicitantes nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española por el exilio y otros solicitantes españoles no de origen por opción algunos de los artículos de la ley que quisieran optar por la nacionalidad española. Y el proyecto de ley, la ley tuvo que ser extendida el periodo de su vigencia un año más, es decir, no pudo culminar desde el año 2010, que era la fecha definitiva, sino que culminó en diciembre del año 2011. ¿Cuáles eran los factores de la realidad presentes en 2009? En ese año, 3 factores fundamentales parecían influir en la decisión de muchos españoles e hispano-venezolanos para abandonar el país temporal o permanentemente. La conflictiva situación política, el agravamiento de la situación social, la violencia, la inseguridad personal y jurídica y el aumento sostenido del desempleo, la inflación y la disminución creciente de la calidad de vida. La propaganda política ya no podía ocultar esa realidad. En 2007, con las maniobras jurídicas y políticas para sortear el claro mandato popular negativo a modificar la Constitución en el referéndum de ese año, para luego convocar otro ilegal e ilegítimo, significó el desconocimiento de la soberanía popular, base de todo régimen democrático, por parte del gobierno personalista y autoritario, en consecuencia devino en dictadura. Por ese hecho, sí, por el desconocimiento de la soberanía popular, la cual pasó entonces al tirano por su voluntad. Tiranía, sí, por la sola voluntad del autócrata transformado en soberano único, en presidente pueblo, en pueblo presidente. Estos factores de la realidad ya en el 2009 los venezolanos notábamos y habíamos comenzado a dar fuertes señales al mundo que nos estábamos transformando en un país de migrantes cuando la principal característica nacional por más de un siglo la constituía ser un país de inmigrantes. Por lo tanto, se nos impuso un cambio de régimen y de sociedad.
No hay un proyecto de país ni de sociedad en común que como realidad sociohistórica ocasione una fuerte división política que sirve de nutriente para la conflictividad, tanto social como política. Este hecho cruza todo el tejido social y los hispanos venezolanos están inmersos en esta realidad porque piensan y actúan como venezolanos que son. Por la aplicación de la ley de memoria histórica, no se vislumbraba en aquel momento, al final del estudio, un éxodo masivo de nietos de emigrados españoles. Incluso la aplicación de la ley se extendió, como le dije mencionar, un año más, para dar mayor oportunidad de registrarse y poder aplicar esta ley ampliando su alcance para un mayor número de españoles. En aquel entonces no se contaba entre sus planes, en las entrevistas y en todo el trabajo cualitativo realizado, irse compulsiva y masivamente a España. Todas las estadísticas oficiales nos mostraban, aunque en nuestro estudio encontramos lo que acabamos de mencionar, de serios indicios de un pausado pero constante retorno a la península, pero también con la opción de regreso. Los testimonios de quienes entran en esta categoría étnica lo confirman en forma más amena y profunda que los números, porque van al fondo del tejido social y su extraordinario mundo simbólico de representaciones, expectativas y motivaciones que en definitiva constituyen lo que se nos ha solicitado averiguar y explicar. Ahora bien, si bien desde Venezuela en los últimos 8 años, en aquel entonces, se ha ido en España un poco más que sus paisanos de otros países latinoamericanos, para autoridades españolas en Venezuela no indicaban una movilización inusitada que ponga en estado de alerta a las autoridades españolas, como ellas mismas nos informaron. No tenían ante sus ojos la llegada tumultuosa de decenas de miles de retornados, con toda su prole a cuestas, con el fin de disfrutar los beneficios de la seguridad social de todos los que allá nacieron y trabajaron, ocuparles el servicio médico público, ni aprovecharse de sus servicios y medicamentos, y mucho menos quitarles los empleos a los españoles que desean ganarse el sustento diario. Sin embargo, las condiciones de posibilidad para que esto ocurriese existían ya en la realidad venezolana de aquel entonces, pero como toda acción humana es generalmente impredecible, aún no sabíamos los tiempos cuando pudiese eventualmente ocurrir. Nuestros entrevistados sí sabían los modos, los habían aprendido en varias generaciones de inmigrantes. No obstante, el mensaje encontrado en la sinceridad del relato, de la reflexión franca frente a la situación vivida y experimentado en su crudeza por quienes narraron su vida, mostraban sus más sinceros deseos, pero con enorme preocupación por futuro no muy lejano que veía. Sin aún percatarse todavía de la magnitud ni de la intensidad de estos movimientos telúricos que las constelaciones sociológicas protagonizan cuando se ven forzadas a buscar nuevos destinos, cuando ya no están conformes con su manera de vivir en sus lugares naturales de origen o donde voluntariamente escogieron alguna vez para hacerlo por circunstancias históricas que ya quisieran poder olvidar. Quiero compartir pantalla para que veamos este número. Antes de hablar de los tipos étnicos que conseguimos. Cuando se nos hablaba de nietos, miren la variedad, porque el periodo era entre el 36 y el año 55. Pero ya a los que en ese momento habían llegado en el 36 habían pasado 72 años. 68 para el 40 y 53 años los que llegaron en el año 55, como Juana, la de la lata de café. Esta es la realidad de aquello de lo que ocurrió en el exilio. Y se le permitía, y lo que otorgaba la ley eran los nietos que llegaron en el 36 y otras concesiones a los más adelante. Esta era la cifra de ese momento, los números, pero nos corresponde a la etapa de edad. Cuando hablamos de nietos, los nietos ya tenían una edad suficiente como casi para ser abuelos, o ya eran abuelos incluso. En este número lo queremos explicar porque nosotros nos propusimos averiguar los tipos étnicos y la etnicidad de la descendencia de la inmigración española. En este sentido, continúo con mi exposición para explicar lo siguiente. Los hijos de estos inmigrantes
y exiliados españoles que llegaron al país entre 36 y 55 están ubicados, como lo vieron, en un rango de edad amplio. En orden descendente los podemos ubicar de la siguiente manera. Un primer grupo mayor a 65, el otro entre 55 y 54, el tercero entre 45 y 50 años, y los que pudiesen ser menores entre 42 y 45, ya muy cerca de los primeros nietos de los originarios. Ahora bien, su ubicación por edad o por grupo etario, así como la forma de pertenencia, su etnicidad, la manera como la que viven realmente, constituyen factores que influirán en el interés y motivación individual para emigrar o emprender el retorno a España como primera opción. Pero también por su capacidad de realización económica, el estatus o clase social en la que hayan podido ubicarse en la estratificación social de Venezuela como país de acogida. Y tenemos que estar muy pendientes de este dato. Este factor cruza todas las categorías o tipos de hijos de exiliados encontrados en nuestra investigación y que a continuación mostramos. Afortunadamente, como nuestro objeto de estudio es un sujeto que habla, pues le dimos la oportunidad de hacerlo. Y en lo que sigue realizaremos una descripción de 4 tipos étnicos o variaciones de la etnicidad bicultural binacional que ha producido esta inmigración. Partimos de la tipología general de biculturales binacionales, como ya lo dijimos, pero aquí veremos las variaciones existentes en su seno, con el fin de encontrar una caracterización específica de tal condición que en este estudio asumimos como tipos de esa tipología. Preferimos hacer la descripción e ilustración haciendo referencia a la realidad expresada en los retratos construidos en la narración de sus propios relatos y en, en su exposición de sus opiniones sobre las expectativas de migración, tanto suya como las de los demás grupos étnicos. Construiremos entonces, y lo hicimos, un tipo, y esta clasificación, como hemos señalado, parte de la pertenencia socioestructural y el rango etario. Tenemos uno primero, el hijo de los españoles que exiliados, nacido o no en España, en segunda generación de inmigrantes, que se acomoda y asimila la cultura que le acoge, que se hace nacional español, venezolano y asume definitivamente el país como su nueva patria, pero que deja atrás sus vínculos de paisanaje. No se siente cómodo en la nueva cultura, se adapta muy bien a su nueva condición, se aleja de la cultura anterior en la vida pública y simplemente la asume como una parte de sí que solo manifiesta su vida privada. No necesita fortalecer la identidad originaria en las relaciones con sus paisanos, ni busca mantener el acento español, ni el idioma regional, ni que asume de manera natural la manera de ser y comunicarse y pensar propias de la gente del lugar donde ahora vive, como partes que constituyen y definen el proceso de adaptación completa a su nueva condición nacional. Al haber traspasado las fronteras étnicas y haber comenzado a formar una nueva identidad, en muchos casos se desentiende de su pasado de una forma tan intensa que llega hasta el punto de abandonar su estado legal como nacional español. Ocurre con mayor o menor frecuencia de acuerdo con sus intereses personales, por su vocación formal o informal, entre otras. Este patrón se manifiesta en su forma más pronunciada en aquellos sectores urbanos y de las periferias de las ciudades, en sectores de menor ingreso económico, la clase media trabajadora. Ocurre igualmente en cualquier familia de inmigrantes españoles de cualquier comunidad autónoma y también en otras comunidades inmigrantes de otras naciones europeas. Sin embargo, este tipo tiene algunas variaciones, como hemos podido constatar en nuestros estudios. En particular, el de los canarios más humildes, provenientes de núcleos familiares más débiles económicamente, ubicados en lugares periféricos o distantes de las ciudades, de poco contacto con las comunidades del mismo origen, cuyo proceso de adaptación es más intenso y urgente. Ahora bien, por su abandono de identidad española y por su ubicación socioeconómica, lucía en aquel entonces poco probable su disposición a migrar. No tiene necesidad de volver a unos orígenes que seguramente no extraña o al país de sus padres donde nació. Ni tiene el interés ni los medios económicos para hacerlo. Al ser parte de la nueva configuración étnica venezolana, se siente un criollo como los demás. Los factores que pudiesen inclinarle a una posible migración futura son los mismos que cualquier otro venezolano pudiese tener en su mismo sector social y dentro de su rango de edad. El segundo tipo se encuentra entre quienes definitivamente retornaron tan pronto pudieron y dejaron en el pasado a la cultura que les acogió porque mantuvieron su núcleo étnico y cultural prácticamente intacto.
Motivados por alcanzar una prosperidad económica temprana, fueron emprendedores y se ubicaron en los sectores de mayor rapidez en la acumulación de capital, tanto en el comercio como en la industria. Se casaron con miembros de su propia comunidad española, sea o no de la comunidad regional de origen de sus padres, y si ha habido mestizaje con criollos o de cualquier otra etnicidad presente en el país, se ha impuesto la cultura española y las uniones matrimoniales se han constituido como familias españolas. En los sectores urbanos, los hijos de inmigrantes con estos ingresos buscan ubicarse en lugares de la ciudad de acuerdo a su nivel económico. Sus nuevas vidas de hijos inmigrantes los han llevado a diferenciarse por su clase social, bien que mantienen los lazos con el resto de la comunidad hispana o su comunidad regional, pero tienden a fortalecerlos más con sus paisanos del mismo origen que socialmente hayan ascendido en la escala social dentro de su mismo grupo, sea esta alta o media alta. Al marcharse, mantienen relaciones con sus familiares que han quedado en el país y les sirven de sostén de los vínculos en su tierra de origen. Este grupo realizó el retorno al disponer de los recursos suficientes, como lo hicieron muchos de sus antepasados que hicieron la América, como se decía entonces. Muchos de ellos mantienen inversiones y negocios en Venezuela hasta la fecha. El tercer grupo es el hijo de españoles exiliados que haya nacido no en España en segunda generación de migrantes, que se resiste con más o menor intensidad a la asimilación total en la cultura que la acoge, pero que se hace nacional venezolano y busca acomodarse a la vida en el país anfitrión, pero sin dejar atrás su vínculo por paisanaje. El proceso de adaptación es más por acomodación que por asimilación completa. Busca intencionalmente mantener su identidad originaria, manteniendo el acento español, incluso el idioma regional, y conserva con celo sus costumbres y tradiciones. Aunque se sienta muy bien en la nueva cultura, siempre está presente la otra. Se acomoda extraordinariamente, pero no le interesa asimilarse por completo. En consecuencia, no se adapta totalmente. Prefiere realizar su socialidad en forma diferenciada, es decir, con rasgos propios de identidad, tanto en la vida pública como en la privada. Aunque pudiese ocurrir en cualquier clase social, tiende a diferenciarse por ingresos económicos en sectores medios y bajos de la clase media en la estratificación social. Este tercer tipo de migrante mantiene fuertes vínculos con ambas naciones y sus culturas. Vive su doble nacionalidad sin dejar a la cultura que le acogió, pero ha mantenido su núcleo de sentido étnico y cultural originario. Viaja a España tanto como le permiten sus posibilidades. No siempre busca crear nuevos vínculos en las realidades de configuración étnica multicultural en las cuales está inmenso, pero sí se desenvuelve muy bien en la cultura de la nación anfitriona, pero diferenciado en parte por sus costumbres y tradiciones, como hemos dicho. Pues puede estar casado o no con un miembro de su familia o con un miembro de su misma comunidad española, sea o no de la comunidad regional, pero si ha habido mestizaje con criollos o con cualquier otra etnicidad presente en el país, se impone también la cultura española predominante. Aunque adaptado y en estrecho contacto con el resto de la población, vive su identidad cultural diferenciada. Aunque existe un sentido de pertenencia con las dos naciones, no tiene planteado como meta el retorno por ahora, decíamos en aquel momento. No solo por lo anteriormente dicho, sino porque el sustento diario depende de sus empleos, necesitan trabajar y vivir. Sus opciones para una emigración medianamente exitosa en el rango de edad considerado son pocas. Sin embargo, como no se han planteado el retorno porque han venido para quedarse, definitivamente quizá lo piensen como un sueño a cumplir. Más adelante, cuando lleguen a la edad de jubilación y reciban los beneficios de la seguridad social española si cuentan con recursos económicos y vínculos familiares para volver a su comunidad de origen. El cuarto tipo es el hijo de españoles exiliados en segunda generación de inmigrantes, muy parecido al anterior, sin embargo, no asume la total asimilación en la cultura donde realiza su vida. Si bien es nacional venezolano y busca acomodarse de una buena forma la vida en el país, asume su condición etnocultural para nunca dejar atrás sus vínculos por paisanaje en el país de sus abuelos. De nuevo, en este caso, el proceso de adaptación es más por acomodación que por completa asimilación. Mantiene su identidad originaria con sus ancestros, en su castellano con acento español, mantiene tanto como pueda su idioma particular de la región donde viene, conserva con celo sus costumbres. Aunque relativamente cómodo en la nueva cultura, no está satisfecho plenamente. Prefiere vivir de nuevo en forma diferenciada. La diferencia con el anterior tipo
se parecen mucho, radica que son hijos de migrantes con menores ingresos económicos que viven en los lugares donde originalmente se concentraron su abuelo y padre, que en el sentido antropológico el lugar le da sentido geográfico y simbólico a su pertenencia. Se diferencia entonces por su ubicación en la estratificación social como por sus relaciones de vecindad con sus paisanos, porque viven en sitios y barrios donde conviven con esos paisanos y asisten a los mismos clubes, a las mismas asociaciones de asistencia social que no obtienen ese beneficio en la misma sociedad venezolana. Por ejemplo, tenemos el caso de los catalanes, vascos y gallegos. Particularmente en este último es muy acentuado porque tienen la ventaja de haber mantenido lugares, comunes de vivienda ubicados en vecindarios específicos, etc. Ahora bien, son lugares de encuentro que una de nuestras entrevistadas nos llamó los pueblos gallegos. Decía que en Venezuela había sectores donde se reunía tanta gente, mucho más que en muchos pueblos gallegos. Es decir, que allí había una comunidad de pertenencia por paisanaje. Ahora bien, el último quinto tipo de hijos de inmigrantes trata de mantener fuertes vínculos con ambas naciones y su cultura. Vive su doble identidad en ambos mundos sin dejar a la cultura que les acogió. Han mantenido su núcleo étnico y cultural, pero a la vez han creado nuevos vínculos en las realidades de configuración étnica multicultural. Atención con este tipo, porque es el que está inmerso y ha crecido en la Venezuela de la inmigración europea, italiana y portuguesa, junto con la de empresarios y profesionales hispanoamericanos que emigraron de sus países con el crecimiento económico a partir de los años 50. Esto se expresa en el uso de la lengua, adaptado a la necesidad de expresarse con la neutralidad necesaria para vivir sus múltiples pertenencias culturales o definitivamente en el habla español. Si ha habido mestizaje con criollos de cualquier otra etnicidad presente en el país, no se le ha impuesto la cultura española como predominante. Vive en un ambiente bicultural o multicultural de acuerdo con los patrones de constitución del núcleo. Cómodo en su mundo multicultural, se ha vuelto con una perspectiva más multinacional. Por lo tanto, los factores que pudieran inclinarse a la migración son los mismos que han desarrollado los venezolanos. Esta perspectiva, y lo tocaremos en la segunda parte, cuando podamos conversar sobre estos mismos temas después de la pregunta, abordaremos el perfil de los nietos y las perspectivas de migración y conversaremos sobre los números que nos muestran el retorno en cifras y también en interpretación de esas cifras. Muchas gracias. Vale, vamos a ver si iniciar mi video. Vale, gracias Gabriel. Bueno, muy interesante y ahí, aquí hay ya unas preguntas, tengo ya unas preguntas en la mesa. Una de ellas a mí me pareció interesante y te la voy a poner, o sea, la voy a comentar. Dice, bueno, ¿en qué medida, por ejemplo, en el caso español, la mayoría de estos grupos étnicos españoles que se establecieron en Venezuela convivieron y desarrollaron su vida común a partir de los clubes, ¿no? ¿Tú crees que ese modelo de clubes, es un poco lo que está preguntando, se pueda instaurar en España en el siglo XXI? Es decir, ¿cómo se viene dando la reagrupación de estos grupos venezolanos ahora en España, ¿no? Si los clubes tienen algún lugar preponderante o tienen alguna vigencia o tienen algún valor, es un poco lo que supone esta pregunta. Bueno, en primer lugar hay que partir del tipo de migrante que constituye la migración española, que es el retorno, sean los hijos, los nietos, los bisnietos o los tataranietos de los primeros o de las primeras generaciones que llegaron a Venezuela, pero también del último tipo del que hablábamos, que los más jóvenes migrantes sí son españoles, pero es que ahora se llegó a una configuración étnica que es multinacional, que es multicultural, y lo vamos a ver en una cifra que les tengo ya para el final. Vamos a ver que las nuevas integraciones son de, por ejemplo, a veces 4 nacionalidades en la familia. Una abuela española,
con su marido libanés, o quizás sea colombiana, la madre por el otro lado, y el padre fue español, o a lo mejor fue italiano. Entonces tenemos una conformación donde los jóvenes que de esos sectores sociales donde hemos hablado llegan incluso hasta con 3 nacionalidades. Es decir, pueden llegar como nacional europeo porque tienen un padre pues francés o un padre escocés, o tienen un italiano o tienen portugués, que son los casos más comunes, pero tienen también la nacionalidad española y escogen España por elección. Pudiendo ir a otro país, les escogen por el idioma, ¿sí? Prefirieron a lo mejor probar suerte en Estados Unidos y prefieren no quedarse aquí, otros se han quedado en Estados Unidos, pero la relación con el mundo que llega a España se va dando por esa etnicidad y sus relaciones sociales, pero con un fuerte apego también a la venezolanidad. ¿Qué hemos visto en España? Hemos visto que la organización virtual ha sido una de las fundamentales. En las principales ciudades, en todas las ciudades de España donde hay venezolanos, hay organizaciones en grupos WhatsApp, en Facebook y en distintos medios que han servido como aquellas viejas sociedades mutuales europeas, de las que Marx hablaba incluso. Sociedades mutuales donde se apoyan, donde se intercambian, ¿sí? Donde intercambian sus actividades, donde reciben apoyo de los otros, donde se reciben información, donde se reciben las quejas de lo que está sucediendo, y ahí encuentran un refugio. Y son sociedades de ayuda mutua, sobre todo de información, de muchos chismes también, como muchos dicen, pero muy fundamentalmente son sociedades donde se han hecho incluso hasta por municipio. No digamos de Madrid, que la organización es general. No es solo que viene una página de Facebook, es que hay una organización hecha, ¿sí? E incluso que ya llega a competir con la organización que han tenido los rumanos, ¿sí? Vale. Mira, tengo otra pregunta aquí, ¿verdad? Que dicen que los migrantes venezolanos en España desde hace poco tiempo no son binacionales, son criollos. Pero como afirmó el profesor Saúl Hernández, no viajan a pie, viajan en avión. Son los nuevos balseros del aire. ¿De qué tipo de venezolano se trata? Porque ¿cómo identificarlo étnicamente? Sí, yo te lo quiero mostrar, pero quiero utilizar la gráfica para mostrarlo, ¿sí? Porque llama mucho la atención. Yo estoy hablando aquí del perfil de los nietos, etcétera, y yo se lo he dicho, pero yo quiero, si logro hacer pasar la página acá, yo quiero mostrarles esta cifra. Yo me quiero ir directamente a la cifra, ¿sí? Vean este fenómeno. Este fenómeno nos indica a nosotros que esta es la población española residente en el extranjero por país de residencia. La cifra de 123.000 del año 2009, en el INE se mantiene en 158. Pero vean lo que ocurrió. Si hubo o no, o está en marcha un retorno. Miren la cifra. La cifra, en lugar de bajar, porque la gente se venía a España, subieron. La de los españoles residentes en el extranjero. Ese fenómeno fue el que ocurrió a partir de la concesión de nacionalidad y a partir del agravamiento de la situación, cuando lo vieron como ya una necesidad tener el pasaporte. Como decía una de nuestras informantes, yo quiero tener el pasaporte por si acaso esta situación se pone más atrinca, ¿sí? Y otro, quiero tenerlo porque nunca, yo he sido español y no tenía cómo demostrarlo, y yo necesito mi pasaporte español, pero por orgullo. Pero también prevía para poder darle la nacionalidad a sus hijos en caso de que la situación se volviera color de hormiga, como decía. Tenemos aquí esta cifra. Vean la diferencia que va creciendo entre el 2010, 2011, 2012 y llega el 2015 a 190.000. Miren cómo subió. Es que llegaron españoles que se fueron a Venezuela. No, estas son las cifras como hipótesis también de los números que en realidad se habían dado y se habían concedido. ¿Qué sucede también con esta nacionalidad española? Que una vez que empiezan las nuevas generaciones a ser españoles, con quienes se vinculen, vienen a ser españoles y piden el retorno como españoles, se casan y después piden el vínculo para la nacionalidad. Y esto ha venido ocurriendo en esa Venezuela.
Pero ¿quién más viene? ¿Quién más ha venido? Estos ya no son biculturales binacionales, los últimos ya no son los biculturales binacionales que hemos conocido, es que son multiculturales, son multinacionales, como los que habíamos dicho. Pero veamos entonces los números venezolanos que viven en España. Mire cómo va subiendo, esto lo viene subiendo, y les voy a dar un dato muy importante en este sentido. Estas son las últimas cifras, datos provisionales del 1 de enero del 21. Nacidos en Venezuela, vean el número. Ciudadanos nacidos en Venezuela y nacionalidad española, y nos marca 181.298. Más los nacidos en España, que están acá. Pero después vamos a ver lo de nacionalidad española, los ciudadanos de nacionalidad venezolana nacidos en Venezuela. Vean la cifra, cómo se equipara, y se llega bastante cerca a los españoles. Pero tenemos una sorpresa, que son estos 42.760 que legalmente serían venezolanos por nacimiento, pero son ciudadanos de nacionalidad extranjera que nacieron en Venezuela. Aquí comienza la segunda investigación. La primera fue la que les mencioné. Ahora comienza la segunda investigación que he venido realizando y que apenas estamos en el transcurso, en el desarrollo de esa investigación, pero los números nos están llamando. Estos son personas que tienen otra nacionalidad de acuerdo a su lugar de nacimiento, pero según la ley de Venezuela, al nacer en Venezuela, tienen derecho de ser venezolanos por nacimiento. No hemos podido, y está en nuestro trabajo, registrado en España con otra, en este caso pudieron haberse registrado en España con otra nacionalidad para obtener las ventajas de cada una, en especial la de la Unión Europea. Muchos se registraron como argentinos, se registraron como Chile o Perú porque tenían ventaja, pero otros, los que eran europeos, tenían la posibilidad de hacerlo. Yo les voy a dar entonces que esta fue la cifra, ¿sí? Y en las adquisiciones de nacionalidad tenemos que entre el 2013 al 20, 24.560 se otorgaron en España, ¿sí? Se otorgaron en España. Pero tenemos esta también, que son los que habíamos hablado, de los nacidos, pero aquí unos datos que les quisiera mostrar, que es la de los extranjeros, lo que llaman extranjeros aquí, pero que nacieron en Venezuela. Y aquí están los italianos, venezolanos italianos, los venezolanos portugueses, los venezolanos alemanes, los venezolanos de Francia, los venezolanos del Reino Unido, Países Bajos, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Vean la cifra y el resto de nacionalidades de Europa. Es decir, aquí ha habido un retorno, pero por la vía de las otras nacionalidades, que son el tipo étnico que nosotros hablábamos anteriormente. La de los jóvenes, donde pudieran tener incluso tres nacionalidades o 4 orígenes étnicos distintos que se conjugan en ese nuevo joven, que es uno de los principales que ha podido emigrar, de esos que han llegado en avión, ¿sí? De esos que han llegado en avión. No me voy a meter con la otra emigración por ahora, porque ese es otro tema. Pero también muchos de ellos se dan por la misma multiculturalidad, pero con nacionalidades hispanoamericanas. Colombiana, ecuatoriano, peruano, chileno, argentino, que se han dado por otras vías y que fueron lo que le permitió el retorno para irse a Colombia, los que son descendientes de Colombia y peruanos, etcétera, más todos los venezolanos que son criollos que nunca pudieron relacionarse en esa manera. Vean la de Colombia. Nacidos en Venezuela y se presentan acá, pero son colombianos, pero Estados Unidos. 412 venezolanos nacidos que tienen nacionalidad norteamericana en Venezuela, pero son venezolanos. Y tenemos aquí también de Chile y todos los demás. Pero eso ha llegado a un número que es considerable, un número que ya lo hemos visto, son 42.000 y que suman a la diferencia porque los venezolanos son de 189.000. Estos números que nos indican a nosotros que aquí ha habido un retorno, pero un retorno más complejo de los que se están formando, como los que Enrique González habla de la Venezuela Mundo. Yo les llamo multiculturales y multinacionales para enmarcarlos dentro de ese concepto también Venezuela Mundo. Los llamé en el 2008 así y creo que estas son las personas que llegaron, pero esas también trajeron a los otros criollos. A los criollos que no tuvieron la posibilidad y no la tienen, si no la tienen porque no pueden llegar a ser españoles directamente, tienen que venir en el proceso como hicieron los españoles para llegar a Venezuela y tienen que hacer el otro proceso sin la facilidad de adquirir la nacionalidad o la residencia por agrupación familiar.
Claro, ahí antes de pasar a otra pregunta, un poco para ver si el estudio abarca también a estos que se vienen a España, ¿verdad? Pero que de España deciden tomar otro destino, es decir, hablemos de Alemania, hablemos de Suiza, etcétera, o hablemos de Austria o cualquier otro país europeo, ¿no? ¿Tienen ustedes esos datos de esta gente que llega a España, pero no se radica aquí, sino se va? Te lo pregunto básicamente porque también te encuentras que a partir del 2008, con la crisis económica española, la juventud se fue básicamente hacia otros países, ¿no? Aquí, por ejemplo, se despobló de médicos España y se fueron todos a Alemania, se fueron al Reino Unido porque allá tenían mejores ingresos. Se está dando este fenómeno también de la migración venezolana que llega a España y se traslada. ¿Tienen algunos datos al respecto? No, esta investigación está en ese proceso de análisis de esos datos, ¿sí? Que es la segunda parte. Hoy yo venía a hablar de la primera, pero tenía que anunciar cómo va la segunda, porque nosotros hemos seguido, a muchos de los entrevistados y de los que no, y de lo que hicimos los biogramas y que hicimos también el árbol de vida, y que ahora con las redes hemos podido hacer el seguimiento, ¿sí? Ese era el Vale. sueño de Jean Piaget, para conocer los resultados de la educación. Ahora los vemos y dónde viven, qué vienen, dónde están. Están en Europa, están en Estados Unidos, están en España, pero ha habido una ventaja muy particular, ¿sí? Porque son las ventajas que genera no solo la nación española, sino la españolidad. Es decir, el mundo hispano de una cultura, de lo que llamamos la madre patria, que permite dar una acogida con mejores condiciones que muchos otros países, en principio por el idioma. Y que Vale. aquí hay muy buenas condiciones, pero también porque las condiciones de migración, las facilidades de migración y el grado de tolerancia que ha existido en España, bueno, los venezolanos lo han podido sortear. Estamos terminando de buscar la cifra estamos trabajando sobre la cifra de los refugiados, los que han pedido asilo, ¿sí? Al principio sí, tenía que pedir asilo político porque no había otro. Ninguno de los que contemplaban en la ONU lo daban a un venezolano porque no habían definido la situación como un éxodo o como una migración forzada o como un destierro. Entonces ahora, después a todos aquellos que se les que se les negó la posibilidad de asilo, entonces le otorgaron la ayuda humanitaria, ¿sí? Pero también les permiten trabajar. Les permiten trabajar cuando le dan la tarjeta roja. Entonces, esos venezolanos que están trabajando, ¿sí? Y que se ubican acá, por lo menos tienen la posibilidad de llegar y quedarse hasta regularizar su actividad sin riesgo de ser expulsado o con muy poco riesgo de ser expulsado. Claro, ahora fíjate, y en ese sentido, esta pregunta que hace otro colega me parece que es importante porque, claro, tú estás dando indicaciones de que aquí tiene una buena acogida, pero esta pregunta creo que es importante. Dice, en los años 80 y 90, los migrantes ecuatorianos, bolivianos, etcétera, se quejaron de la discriminación, de que eran objetos los españoles. Los llamaban sudacas. ¿Ha cambiado en algo esa actitud respecto a los venezolanos en el siglo XXI? ¿Cómo la percibes? No sé si el estudio te lo abarca, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro. Bueno, esto es siempre bastante conflictivo, ¿sí? Bastante conflictivo hacerlo, ¿sí? Al principio, los venezolanos, por supuesto, se adaptan muy rápido, se adaptan muchísimo más rápido que otras nacionalidades, ¿sí? Pero también tienen un inconveniente, que hay una sociedad que está recibiendo una inmigración que por más que sea de hispanohablante, también es diferente y considerada en la escala de los valores pues, de la propia sociedad como que llega, pues son hispanoamericanos, ¿sí? Son hispanoamericanos. El venezolano no tiene ningún remoquete, ¿sí? No tiene ningún remoquete, es una de las mejores aceptadas, las más valoradas por su formación, por su manera de hablar, por su manera de relacionarse, por su educación, ¿sí? Entonces, eso no ha permitido que eso que siempre existe, que aquel en la escala de valoración social, ¿sí? Digamos que en la escala de valoración social los venezolanos estamos más arriba, incluso que los argentinos, ¿sí? Estamos como en la valoración, estamos mucho más altos que los argentinos u otras nacionalidades, ¿sí? Claro, hay una particularidad cariño hacia el cubano, ¿sí? Porque esa es otra historia que no podemos tocar aquí, pero también al venezolano se ha considerado de una manera distinta. Entonces no es que los llamen los sudacas, ¿sí? Los sudacas ni nada por el estilo. Hay muchos nombres para otras, pero al venezolano todavía, por lo menos lo que hemos investigado y vivido, no se le trata de esa manera. Claro, siempre hay una manera distinta de abordarlo,
vaya usted a casarse con una niña española, entonces ahí verán otro. He visto que eso ha fluido maravillosamente en España con los venezolanos. Fíjate, bueno, yo también puedo dar fe de eso, de que efectivamente los venezolanos, bueno, el adjetivo sudacas no se utiliza, ¿no? No se califica así a la gente hoy día. No en la mayoría de los casos, pueden darse casos, pero efectivamente, como dice Gabriel, lo puedo corroborar, el venezolano es bien visto, sobre todo porque es educado, da los buenos días, buenas tardes, que tenga buen día. Y eso a la gente aquí le llama mucho la atención porque aquí impera otro tipo de forma de tratarse también, ¿no? Pero bueno, ahora voy a preguntarte yo porque yo he visto que tú has utilizado dos indicadores para tratar de diferenciar estos cuatro grupos étnicos. Uno tiene que ver con la adaptación, que creo que efectivamente es un indicador importante, y otro tiene que ver con la asimilación o diferenciación, ¿no? Asimilación a la cultura o diferenciación de la cultura. Eh, ¿Cómo percibes tú que se está viendo esto ahorita? ¿Cómo lo estás viendo ahora? ¿Qué tienen previsto para los estudios del caso venezolano ahora? Porque efectivamente, como alguien preguntaba antes, los que están llegando ahora, ahora vienen más criollos, digamos, efectivamente, ahora vienen más criollos a España y, y siguen todavía con la arepa bajo el brazo en el sentido de que siempre están con la cuestión de la arepa y el queso llanero y tienen todas esas dificultades que se tienen para obtener este tipo de comida, pero la gente todavía sigue muy arraigada a las costumbres de dieta, inclusive en Venezuela, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco, ¿cómo vas percibiendo que la gente se va adaptando, está asimilando el venezolano que está llegando ahora en los últimos 5, 7, 8 años, se está adaptando a la cultura española? ¿La está asimilando o simplemente está en ese tránsito indeterminado? ¿Cómo lo perciben? ¿Tienen previsto algún estudio al respecto o algo? Yo tengo varios parámetros que los tenemos ya, pero que lo hemos venido siguiendo ya durante varios años, ¿sí? Para poder elaborar esto, porque tiene que ver con los relatos de vida y las manifestaciones y sobre todo los biogramas para tenerlos registrados, ¿sí? El venezolano, sí, se ha relacionado con el mundo a partir de su etnicidad. Y para poder ser esa Venezuela necesitas tener referentes y los referentes gastronómicos son los esenciales, ¿sí? Son los esenciales. Entonces, por eso tenemos ya pues el tequeño y la arepa y la empanada y se le celebra el Día Mundial de la Arepa en todas partes del mundo y eso no solamente aquí en España. Entonces, la referencia, entonces los grupos que ahora también trabajan desde sus casas para vender común, es una pelea para los grupos, son 300, 400 miembros de una comunidad y todo el mundo vende arepa y vende cachitos y vende productos venezolanos y después entonces venden ají dulce. Por ejemplo, ahorita viene la venta del ají dulce, ¿sí? Que compran cajas porque hay unos venezolanos españoles que lo siembran acá en la Comunidad Valenciana, cerca de la Comunidad Valenciana, y entonces la gente compra las cajas, obtienen su producto y además revenden, lo meten en bolsita y son minoristas de sus productos, como venden el negocio de las tostiarepas, ¿sí? Entonces traen tostiarepas y todo el mundo vende tostiarepas y así van viendo y cada quien va haciendo productos de comida, pero es algo muy positivo, que es cómo conservar esa venezolanidad. Eso indica también que los venezolanos comienzan a hablar también más con el acento español, ya no hablan de carro sino de coche, muchísimo, ya el carro, sí, ya no es el coche, sí, comienzan a hablar, muchos fefean también. Ayer, pues, una llamada cuando estaba preparando esta presentación y me habló en español y yo, bueno, incómodo porque me está llamando para atender un asunto de una empresa y cuando yo le hablo, digo, mire, es que estoy ocupado y me dice, ay, ¿de qué parte de Venezuela es usted? Yo soy venezolano, bueno, yo me cambié el idioma, pero ahora contigo a lo mejor, ¿sí? Inmediatamente lo van haciendo de esa manera, pero hay datos que sí, lo que ha hecho el venezolano es afianzar en su etnicidad a partir de la gastronomía, pero no solo eso. Los venezolanos somos los que hemos recogido a los curas españolas de las parroquias venezolanas que tuvieron que irse del país porque se estaban muriendo de hambre, ¿sí? Y los acogieron y los defendieron. Y las vírgenes ya en la fiesta se celebran con la Virgen de Coromoto y también la Chinita. Y se celebra también no solo la Chinita, sino se celebra también la Virgen del Valle. Entonces, en cada una de esas poblaciones se ha vuelto una celebración de las vírgenes venezolanas y la iglesia lo ha apoyado. Y se sabe, incluso se identifica por regiones. Entonces, la posibilidad pues, de la venezolanidad de expresarse es como ocurre en muchos países de América.
y en Estados Unidos. Pero en España con una incidencia mayor porque también la fiesta la que celebramos nosotros la celebran los españoles. Pero tú lo haces de una manera diferenciada, como las fiestas de los venezolanos en diciembre, claro, y celebrando la Navidad o algo, o celebrando los días de la Virgen. En otras palabras, hay una asimilación diferenciada ahora del venezolano aquí, pero cuenta también en el fondo, Gabriel, creo yo, con que el venezolano, a diferencia de otras culturas en Hispanoamérica, en las que les cuesta mucho entrar, sobre todo con la cultura gastronómica, Ecuador es un caso concreto, en Ecuador cuesta mucho entrar con otro tipo de comidas, digamos. El español termina también asimilando la comida española, porque en el fondo también come de todo, es decir, va probando un poco de aquí, de allá y va familiarizándose, ¿no? Creo que también está aprendiendo a comer favorece... la harina de maíz, los productos de harina de maíz los está aprendiendo a comer, ¿sí? A medida. Por ejemplo, ya nacieron las empanadas de chorizo, las empanadas de morcilla, ¿sí? De morcilla, ¿sí? Aparecieron las empanadas ya de cazón, del cazón, que es aquí, también se le dice cazón, ¿sí? Entonces ya empezaron las empanadas de cazón a venderse y ya son tapas en los bares y son tapas en muchos sitios los tequeños ya es oficial, son tapas oficial, ¿sí? Porque además con el negocio que hizo Polar de buscar unos migrantes venezolanos que crearon la empresa Antojito, ¿cómo se llama? Antojito Araguaney, ¿no? Antojos Araguaney, y crearon la empresa y ahora es parte de la división de alimentos Polar en Europa. Y entonces ahora ya se llega a los mercados más populares, ya se vende, ¿sí? En los mercados populares, pues de Madrid, ya lo conoces, tú conoces el de Nuevas Maravillas, el de Maravillas, donde los venezolanos están compitiendo entre sí en la venta de empanadas, cachapas y todo eso ya, y han ocupado los espacios, ¿sí? Han ocupado los espacios incluso del mundo latino. Y se ha impuesto que los latinos entonces ahora venden a ojos de hallaca y hacen más cosas de lo que por el producto venezolano y por el interés de los venezolanos. Estamos hablando de 418 mil venezolanos en España. Sí. Sí, efectivamente, y ya empezó la venta de hallacas y de pan de jamón, por cierto. No, sí, el de la hallaca comenzó, terminando el verano comenzaron las hallacas. Claro, yo también he notado que hay una cuestión, y lo voy viendo en las redes sociales, yo soy un fantasma de las redes sociales, pero voy viendo que hay mucha gente muchos venezolanos que están en Sudamérica, en la parte sur de América, y que están o en vías de viajar o ya tienen pasaje comprado para viajar a España, ¿no? ¿Crees tú que eso va a impactar favorablemente o negativamente a la situación española? Porque la situación española tampoco está tan boyante. ¿Cómo lo vas percibiendo? ¿Cómo lo vas viendo? Porque yo percibo eso, ¿no? Que hay una cantidad importante de venezolanos que están en Sudamérica, estoy hablando de Chile, Argentina, que están trasladándose para acá, sobre todo de Perú, digamos, ¿no? No sé si lo tienes, si lo visualizas, ¿tienes alguna cuestión al respecto? Sí, lo que hemos notado en la incidencia de solicitudes de información que se hacen en los grupos, es ese punto. Si estoy en Perú y me voy, me reciben y puedo pedir el asilo, porque España no acepta que ya estando en otro país tú vengas a pedir asilo a España. Es decir, pídelo en el lugar donde ya fuiste. Otra cosa es que no te guste, entonces no es asilo lo que necesitas, porque si te vienes de Chile, ya el asilo lo perdiste en Chile, porque no lo solicitaste. Entonces, pero están buscando la manera, y es el polo de atracción, de venirse a Europa a través de España, ¿sí? Donde están mucho más a gusto, porque ya los relatos y los comentarios también de los venezolanos que están aquí en España, pues ya ha permeado la situación de muchos que tienen muchísima dificultad y mucho más con la pandemia en América del Sur, pues en América Central, etcétera, entonces ha generado eso. Pero buscan la manera de llegar, Bueno, Gabriel, yo creo que vamos a transmitirte un poco lo que hay en el chat y también está por YouTube, que están felicitándote aquí. Aquí hay una cantidad importante de amigos y discípulos tuyos también que están saludando, unos desde Brasil, otros desde Canadá. Bueno, te están felicitando por la conferencia, se ve que es un trabajo serio y que es bastante exhaustivo. Y bueno, muchas enhorabuena por tu charla de hoy. Yo también me sumo a esa felicitación.
y bueno, te mandan muchos saludos por esta vía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos por su gentileza. Y bueno, Sí. creo que lo podemos dejar por aquí hasta ahora, no sin antes, antes de despedirnos de ustedes, recordarles que la próxima semana vamos a tener a Mariluz López Ahumada, ¿verdad? Ella está haciendo su investigación doctoral en Chile. Su ponencia para la próxima sesión, el próximo viernes, se titula Las identidades en la migración, una aproximación psicosocial a la migración venezolana en Chile. Ella viene realizando su tesis doctoral básicamente sobre la migración venezolana en Chile y bueno, maneja bastantes categorías importantes, entre una de las que va analizando es el valor de la remesa dentro de esa interacción entre los venezolanos que están en Chile y la familia que va quedando también en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, quedan todos cordialmente invitados para la sesión. Nuevamente agradecer a CEDICE por cedernos el espacio y la colaboración. Para nosotros es un gran placer y un orgullo estar compartiendo con ustedes, así que gracias a todos por haber asistido y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por acompañarnos. Bueno, y muchas nos gracias. vemos. Venga, gracias.